sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada. Uno de los tantos falsos planteos de esta religión moderna que nos han impuesto y nos han hecho sufrir a los católicos con el Concilio Vaticano II, todos estos cambios malos, modernos, entre los muchos postulados heréticos, uno de tantos, porque no se acaban nunca, son totalmente herejías, es que el hombre tiene una capacidad por sí mismo para la gracia de Dios. Por favor. Hay muchos herejes de esta fácil de iglesia moderna que han creado con el Concilio Vaticano II que sostienen esa tesis absolutamente herética. El ser humano sin la gracia de Dios no puede absolutamente nada. Ni un pensamiento bueno podemos siquiera tener si no estamos asistidos y empujados por la gracia de Dios, la gracia santificante. Según estos herejes modernos, el hombre tiene una capacidad por sí mismo para adquirir esas cosas de Dios. Por favor, el ser humano es nada y sin Dios terminamos en la nada. Al punto que sin la gracia de Dios ninguno de nosotros se podría salvar. Ninguno de nosotros se puede salvar. O yo cojo, aprovecho y utilizo lo que Dios me ofrece a través de su única religión para que yo consiga la salvación, o indefectiblemente yo termino en el infierno. El ser humano no puede, por lo que tiene de puro ser humano, conseguir la salvación eterna. Yo me acojo y me abrazo a Dios y su única religión católica, o yo no voy a poder conseguir la salvación eterna. ¿Qué pasa? Que me preguntaron como 10 veces alguna vez, ¿qué pasa con las personas que están en las falsas religiones? Pues bien, si una persona está en una falsa religión, o equivocada con todos estos errores de la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, y si está en esa circunstancia sin culpa, y además de estar sin culpa, no se da cuenta, sin maldad, y además de estar sin culpa, cumple con la ley natural, y si hiciera algún pecado grave, se arrepiente de verdad, puede lograr la salvación eterna, no gracias a una falsa religión, sino en todo caso a pesar de la falsa religión, porque la Iglesia Católica en forma invisible, al no tener culpabilidad y cumplir con la ley natural, que son los 10 mandamientos, salvaría a esa persona, pero la única que salva es la Iglesia Católica. Ahora, no hay que hacerse muchas ilusiones. Si los católicos, y me disculpan la expresión un poco coloquial y un poco fuerte, si los católicos son un desastre, y me disculpan la expresión, imagínense las personas que están en la falsa religión sin ese ámbito y enseñanza de la verdad, de la cual sí disfrutamos, o deberíamos disfrutar los católicos, si es que fuésemos preocupados y dedicados a nuestra santa religión. Entonces se puede llegar a dar que una persona en falsa religión esté sin maldad allí, por equivocación, ahí ya tendría alguna posibilidad de lograr salvación eterna, pero tiene que cumplir con la ley de Dios, además. La fornicación, el adulterio, esté donde esté, te manda y te lleva de cabeza al infierno. O sea, yo tengo que ser una persona, por dar 2 ejemplos, podría dar muchos más, que si he cometido pecados graves, tengo que arrepentirme de verdad de ellos. Y en esas condiciones, si yo no tengo culpa por estar en una falsa religión, puedo llegar a salvarme gracias a la Iglesia Católica y a pesar de la falsa religión en la que puedo estar. Pero son casos de excepción. Aún los católicos somos muchísimas veces, y tristemente, la incoherencia encarnada. Imagínense una persona que no está bajo el auxilio de todas estas verdades de las cuales sí disfrutamos los católicos. Se puede llegar a dar, pero parecería, y la prudencia parece mostrar que no debe ser muy numeroso ese grupo de personas de buena voluntad sin culpa y que además cuentan con la ley de Dios. Los católicos, la experiencia nos muestra, me expreso muy genéricamente, que cunde el pecado a mansalva. Imagínense en la falsa religión. Ese es un primer punto. No podemos ni tener siquiera un buen pensamiento si no estamos asistidos por la gracia de Dios. El ser humano es nada. Yo soy nada. Nosotros somos nada. O estamos con Dios o vamos hacia la nada, hacia nuestra propia nada, y Dios nos libre y guarde hacia la eternidad para siempre y que nunca se acaba del infierno. Entonces, si uno o muchos de ustedes no tienen sus cuentas claras con Dios, ojalá que estas palabras les sirvan para hacer una buena confesión, arreglar sus almas
interiorizarse de todas estas circunstancias que nos tocan vivir. Miren sin más el video que les quise mostrar, todas estas invalideces de estos sacramentos modernos son cosas gravísimas a más no poder y con consecuencias gravísimas para las almas. Entonces, seamos católicos, espero y deseo que nos preocupamos de nuestro catolicismo. Ese es un primer punto que queríamos recalcar. El segundo es sobre la dignidad del sacerdocio católico, el único verdadero sacerdocio. Las otras religiones falsas no tienen sacerdocio. El sacerdocio católico es tan glorioso que San Pablo lo quiere comparar en la epístola con lo que ocurría con Moisés. Moisés, que era el Antiguo Testamento, el sacerdocio antiguo, su hermano Aarón sobre todo, Moisés en esas circunstancias de estar con Dios y recibir los mandamientos, su cara quedaba tan gloriosa y despedía tanta luz, dice el mismo texto de la epístola, que los judíos de la época no se animaban siquiera a ver el rostro de él. Se los releo. La ley antigua grabada con letras sobre piedras fue de tanta gloria que los hijos de Israel no podían siquiera mirar el rostro de Moisés por el resplandor de su semblante. Si tanta gloria llevaba ese Antiguo Testamento, termina culminando San Pablo, ¿cuál será entonces la gloria del sacerdocio del Nuevo Testamento, que es la culminación y la gloria del culmen? El Antiguo Testamento, todo o gran parte de figura o se desempeña a modo de figura de los verdaderos dones de Dios que son el Nuevo Testamento. Y termina en ese orden de decir San Pablo: cuánto más glorioso ha de ser el ministerio de la nueva ley del Nuevo Testamento. Si tanta gloria tenía el antiguo, ¿cuánto no más glorioso será el ministerio del Nuevo Testamento, el sacerdocio del Nuevo Testamento? La gloria y el poder del sacerdocio del Nuevo Testamento no estaban ni cercanamente en las obras del Antiguo Testamento, que era una figura tan solo del Nuevo. ¿Quién tenía el poder sacerdotal de la absolución de los pecados? Tenía el poder para librar a un ser humano del infierno y llevarlo al cielo. ¿Quién tenía en el Antiguo Testamento el poder de consagrar el cuerpo y la sangre de Dios y renovar el sacrificio de la cruz? Pequeño paréntesis entre las cosas que hemos sufrido los católicos con la falsa iglesia moderna: la misa es la cena del Señor. No, mi hijito, usted está diciendo una herejía que todos los grupos protestantes, desde Lutero para adelante, no Lutero, pero sí todos sus seguidores, sostenían. La herejía anglicana, la herejía de Zwinglio, la herejía de Calvino, si mal no recuerdo, todos los grupos protestantes han dicho: la misa no es el sacrificio de la cruz, la misa es la cena. Y la verdad nos muestra que es exactamente al revés. La misa es el sacrificio de la cruz. Y para que se renueve incuentemente en el altar, hace falta poder para consagrar por separado el cuerpo y la sangre de Dios. ¿Quién en el Antiguo Testamento podía hacer eso? Hugo Boast, y con eso termino, y quiero hacer una prédica muy breve para dar un dato histórico, otra militancia católica que quiero recalcar, y sobre el sacerdocio. Tiene un texto hermosísimo que alguna vez lo prediqué entero, casi entero, ese gran escritor católico que existió en mi patria a mediados del siglo XX. Tiene un texto muy, pero muy hermoso para recalcar los poderes y la mayor gloria, la máxima gloria que tiene el sacerdocio católico. Un texto que se llama Cuando se piensa. Y él introduce un montón de conceptos y pensamientos de todo lo que implica el sacerdocio católico y los poderes del sacerdocio. Cuando se piensa que solamente un sacerdote puede absorber los pecados, cuando se piensa que solamente un sacerdote puede consagrar el cuerpo de Dios, cuando se piensa, uno entiende la gloria del sacerdocio católico y cuánto debe favorecer el sacerdocio católico y ayudar el sacerdocio católico, y cuánto debe ayudar las vocaciones. Como a mí me gusta decir, y lo digo más de una vez en las prédicas de los jóvenes, este es un ejército sin hombres. Caramba, el mundo se cae a pedazos y somos tres gatos locos, me disculpan la expresión. Este es un ejército sin hombres. Entonces los jóvenes tienen que pensar en un mundo que se cae a pedazos.
¿cómo no nacerles algún sentimiento de nobleza y algún sentimiento de heroísmo, de ser uno de esos pocos locos que en este mundo que se cae a pedazos quiere entregarse a Dios para luchar? Y viendo toda esa dignidad y los poderes y la falta que hace el sacerdocio, dice este escritor católico argentino, y la falta que hace el sacerdocio, las gentes se morirían de la peor hambre, dice él, si no tuvieran el cuerpo y la sangre de Dios. El mundo, si no se pudiera celebrar la misa, dicen uno de sus tantos conceptos, sería partido en 1000 pedazos, ¿no? Y me disculpa, no me lo acuerdo en su máxima literalidad. Y eso que hace tanta falta y que por nadie puede ser reemplazado, no hay. Y eso que tiene la máxima gloria, mucho más que la del Antiguo Testamento, como dice San Pablo, no hay. Y no hay sacerdotes y casi no hay vocaciones. Entonces ahí termina, y yo me hago eco de sus palabras, insistiendo en el apoyo al sacerdote y en el apoyo para las vocaciones. Muchos de ustedes tienen hijos varones. Tienen que impulsar a sus hijos a que desean ser un soldado más de este ejército, el más glorioso de todos los ejércitos, de la Santa Iglesia Católica. Y encima con el agravante de que nuevamente ese mundo se cae a pedazos, como dije recién, y no hay hombres. Este es un ejército sin hombres. Cuando se piensa en toda la dignidad del sacerdocio, yo tengo que ayudar al sacerdocio y ayudar a las vocaciones sacerdotales. Y por último, un mínimo bocadillo para terminar con una de nuestras tantas enseñanzas que los que me conocen lo saben bien. Este hombre, Hugo Guas, su verdadero nombre era un seudónimo como escritor, su verdadero nombre Gustavo Martínez Zuviría. De mi patria, un masón insoportable, un masón espeluznante que tuvimos, de los tantos masones que hemos tenido en mi patria. Gobernó la Argentina en 1880 y tanto. Y entre tantas cosas malas que hizo este masón famoso, quitó el catolicismo de los colegios del Estado. Típica obra de la masonería. Catolicismo fuera. Y la Argentina padeció laicismo y ateísmo del Estado para todos sus jóvenes y adolescentes y niños y medianos durante 60 años ininterrumpidos, destruyendo las almas de los argentinos, como si Dios no existiese. Gracias a la obra de este masón, el general Roca, que creo, no sé si me estoy equivocando, ahora tengo un poco borroso el dato, fue el único presidente explícitamente excomulgado por la Santa Sede, a ese nivel. Y 60 años se padeció este daño enorme para el país y para las almas, peor. Y el único que fue capaz de volver a meter el catolicismo en el colegio del Estado fue Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Guas, un ejemplo de católico y un ejemplo de militancia católica. Fue ministro de Educación para la época con el general Bueno, que gobernó la Argentina, el general, se me ha ido el nombre, me disculpa, general Justo, si mal no recuerdo, fue su ministro de Educación. Ahora yo soy ministro de Educación, yo soy católico. Lo que hizo este masón lo destruyó y vuelvo a meter el catolicismo en mi patria. Y gracias a ese hombre, Gustavo Martínez Zuviría, que es el que elogiaba tanto el sacerdocio católico, la Argentina tuvo 10 años tan solo, pero fue gracias a él, en donde los colegios del Estado otra vez hubo catolicismo. Y llegó el general Perón, que primero apoyó eso, y después catolicismo otra vez fuera. Y para la fecha llevamos otros 60 o 70 años con ateísmo y laicismo como si Dios no existiera y como si la única religión de Dios no fuese el catolicismo. Y así nos va, y así nos va a ir. Y ese es el mismo camino que un poco más lentamente está recorriendo Colombia. Y el católico ejemplar en sus elogios del sacerdocio, el tema de la epístola, en su volver a meter el catolicismo en todos los colegios del Estado y en su familia. Y a eso iba, que ya me conocen, católico ejemplar, casado como Dios manda,
nada de uno libre, concubinato, empecemos a hablar como Dios manda, no busquemos Colombia, es peor que mi país en ese sentido, de buscar palabras que suenen un poquito más lindas. Unión libre, parece estar algo interesante, unión libre, concubinato, y peor si es casado, adulterio, este hombre no, tiene casado con su señora 12 hijos, como Dios manda, como éramos los católicos y como tenemos que obedecer. La malditísima, no maldita anticoncepción, manda de cabeza al infierno. En fin, más importante de todo el matrimonio es tener niños. Y este hombre pone el catolicismo, escribe católicamente, elogia el sacerdocio como la epístola de San Pablo y tuvo 12 hijos. Un modelo de católico y de enseñanza para nosotros por el ángulo que es el mundo. Lo queríamos sacar como un último bocadillo histórico para que sepan de este gran hombre que hemos tenido, que la provincia permitió, y como él también, sabiendo su catolicismo, elogiaba enormemente el sacerdocio como San Pablo en esta epístola, impulsaba a todos los católicos al apoyo hacia el sacerdocio y el apoyo hacia las vocaciones. Hijos de la misa, recen, porque casi no hay vocaciones, es un ejército sin hombres, el mundo se cae a pedazos y necesitamos combatientes. Esto es un ejército, el ejército de Dios, consagrándose a Dios para el bien de las almas. Ave María Purísima.